Somos 1.000.000 de guerreros, el ejército del Señor, y vamos por el mundo entero, llevando su bendición. Somos 1.000.000 de guerreros, y no vamos a desmayar hasta que la luz del Cordero llene esta tierra de paz. Somos 1.000.000 de guerreros, el ejército del Señor, y vamos por el mundo entero, llevando su bendición. Somos 1.000.000 de guerreros. Bienvenidos a nuestra transmisión del día de hoy. Le damos la bienvenida, le bendecimos a todos ustedes, los que están en las redes sociales, los que están en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Twitch. Para todos les enviamos un especial saludo a ustedes y sus familias. Bienvenidos. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Tenemos un tema muy importante, y es las consecuencias, escuche bien, consecuencias que nos trae el consultar con brujos, con hechiceros, con santeros, con espiritistas, con medium. Consecuencias de consultar brujos. Un tema muy interesante, muy importante, cosas que necesitamos saber, y espero que usted no se pierda absolutamente nada de lo que vamos a estar tratando. Así que los esperamos. Si usted tiene alguna necesidad de oración, liberación de ataques espirituales, sanidad de problemas de salud, una administración especial o alguna consejería de problemas personales, busque nuestra página web www.unmillondeguerreros.com. Cuando entre a nuestra página, busque la sección Contáctanos. Allí le abrirá todo el contenido de teléfonos que tenemos dispuestos para usted en todos los países del mundo. Usted puede llamar desde su WhatsApp y será atendido por uno de nuestros pastores, especializados y entrenados para orar por usted. 1.000.000 de guerreros es un ejército de guerreros altamente preparados, que velan por el bienestar espiritual de todo el mundo. Usted puede llamar desde cualquier país del mundo. Nuestra atención no tiene ningún costo. Si usted desea bendecir a alguno de nuestros pastores, eso es voluntario. El Ministerio 1.000.000 de Guerreros tiene como objetivo el bienestar espiritual de toda la familia. Congreso de Guerra Espiritual. Mujeres en pie de guerra. Un congreso del Ministerio Internacional formando 1.000.000 de guerreros. El día lunes 14 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Conferencistas invitadas: la pastora Carmen Castro y la pastora Margarita Rojas. Como salmista invitada tendremos a la pastora Adriana Acosta. La iglesia formando 1.000.000 de guerreros de Barranquilla
del pastor Pedro Carrillo te invita. La entrada será totalmente libre. Te esperamos. Así es, esa es nuestra invitación para el Congreso de Mujeres que tendremos en Barranquilla, Congreso de Guerra Espiritual, Mujeres en Pie de Guerra. La entrada es gratis en las instalaciones del Ministerio 1 Millón de Guerreros en Barranquilla. Si usted necesita información, pues escríbanos a nuestros teléfonos para nosotros pues darle toda la información que usted necesite. Si usted desea asistir, si usted desea estar con nosotros, pues con mucho gusto en estos números telefónicos le podemos estar dando la información que usted necesite. Bueno, entramos en el tema, ¿no? El tema que tenemos en el día de hoy. El tema es consecuencias de visitar, de consultar grupos. Ese es el tema que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Vamos a estar saludando a algunos hermanos que están por allí conectados de diferentes países mientras va creciendo la asistencia de los hermanos que están uniéndose a nuestra transmisión. Saludo en Argentina a nuestro hermano Mariano. Vamos a ver qué otros países están por allí involucrados con nosotros en el día de hoy. Vamos a ver qué otro país. Por aquí está Antonia Salto, también de Argentina, que también está con nosotros en este momento. Y le bendecimos. Y otros países más, ¿no? Hay muchos países conectados. Lo hace que la gente no coloca, los hermanos no colocan. Aquí está Crisanta de República Dominicana, que está aquí con nosotros. Le bendecimos. Y muchos países más que los hermanos no colocan allí el dato. Está José Reina de Paraguay. Ahí le enviamos saludos también. Está nuestra hermana Stephen Pimienta en Curazao. Ahí le bendecimos. Nuestra hermana Angélica de México. También con nosotros en este momento, Evelyn Valenzuela. Gracias por el saludo. Hermana Isabel Moreno también nos envía saludo. Uriel Pulesio, creo que de México. Tu hermano Uriel, que el Señor le bendiga grandemente. Bueno, el hermano Uriel, que tiene el nombre de el arcángel Uriel, que luego se convertiría en el espíritu de la muerte. Está Flora desde Laredo, México. Aleida Jiménez desde Texas. Marina Díaz desde España. Y así muchos más que están aquí conectados. Está Mili desde la Florida, pero ella es de República Dominicana. Bueno, queremos saludar a nuestro hermano Juan Pablo Moretti de Argentina, que nos bendice en esta hora. Uriel es de España. Ok, perdón, Uriel. Perdón, como ese nombre es muy popular en México, pensé que era
de México, disculpa, desde Europa. Belinda sí está en México, ¿no? Belinda. Dice Angélica al hermano Uriel, le dice, hermano Uriel, cámbiese ese nombre. Bueno, los padres le colocan los nombres a uno y a veces ellos ni siquiera saben qué es lo que están colocando. A veces les gusta, a veces son nombres heredados de los abuelos y esto, pero ellos no saben a veces de dónde proviene ese nombre, ¿no? Ilsa, desde República Dominicana. Bueno, vamos a entrar en el tema que nos compete para el día de hoy. El tema es las consecuencias de estar consultando brujos. Vamos a ir uno por uno, vamos a ir tratando todos estos temas uno por uno, todas estas cosas una por una, para que la gente conozca todas estas cosas, las consecuencias que trae todo esto. Y yo creo que mucha gente va a confrontarse a sí misma, porque muchos vienen de esa vida, ¿no? De estar consultando brujos, de estar metido donde los espiritistas, y entonces todo lo que vamos a hablar usted lo puede constatar con su propia vida. Ok, vamos entonces a el primer punto. ¿Cuáles son las consecuencias de visitar brujos y esta cosa? La primera consecuencia es la pérdida de la salvación. Esa es una de las cosas terribles, ¿no?, que trae esto de andar consultando brujos, y es la pérdida de la salvación. Eso es terrible, ¿no? Esa es la primera consecuencia que trae esto, la pérdida de la salvación. ¿Por qué? Hombre, porque esto es una cuestión que es prohibida por la palabra. Eso es un mandamiento de Dios, de no visitar brujos, de no andar metido donde los brujos. Vamos a buscar aquí en la palabra, en Levíticos 19. Ya bien, Levíticos 19, vamos a estar leyendo el verso 31. Y quiero que usted lo tenga aquí pendiente. Vamos a ver. Voy a ponérselo por aquí para que usted lo tenga muy presente. Levíticos 19:31. Dice, no te vuelvas a los encantadores ni a los adivinos, no los consultes, porque te contaminarás con ellos. Te lo dice el mismo Dios Jehová. Te lo dice directamente Dios. No lo hagas, no lo hagas, de consultar con los encantadores, con los adivinos, con los espiritistas, con los brujos, con los que leen cartas, con los medium. Dice, no los consultes. Te lo dice el mismo Dios. Eso es algo que está prohibido. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Dios lo prohíbe? ¿Por qué a Dios no le agrada que usted visite brujos? Por la sencilla razón de que todas las personas, ¿no?, que trabajan con esto, con espíritus de adivinación, lo que usted llama adivinos, que trabajan con espíritus de adivinación a través de las cartas, a través del café, de la mano,
y de otras cosas más. Estos espíritus no son de Dios. El espíritu Pitón, que es el espíritu con el cual se hacen estos trabajos de adivinación, pues este espíritu Pitón es la serpiente antigua. Es la serpiente antigua. O sea, es el mismo diablo y el mismo Satanás, que es el que le da la facultad al adivino para que el adivino te dé respuesta, te dé la interpretación de las cosas según él tiene prevista en la vida de la persona. Entonces, por esa sencilla razón de que esta gente trabajan con la ayuda de los espíritus y con el respaldo de Satanás. ¿Qué te quiero decir con eso? Que consultar a un adivino para leer las cartas, leer el tabaco, leer la mano, tú estás consultando al mismo diablo. Y por eso Dios te dice, no lo hagas. Un brujo es una persona que ha recibido los conocimientos del mal, los conocimientos del mundo espiritual para hacer el mal, y es una persona que ha sido instruida directamente por el mismo Satanás para matar, para arruinar, para destruir, para atormentar y para enfermar, y además de eso para amarrar sentimentalmente a muchas personas. Entonces esta gente son una máquina. Son una máquina del mal. Al tú consultarlos, estás apoyando, estás creyendo en ellos. O sea, eso es lo peor del caso, y es que la persona está creyéndole a Satanás. Lo que Satanás le dice, lo que Satanás le está diciendo, le está explicando, la persona le cree. O sea, no le cree a Dios, está creyendo en Satanás, está confiando en Satanás, está colocando toda su confianza en Satanás, sus ministros y sus demonios. Entonces, por esa razón, esto está prohibido, porque la persona, al consultar los brujos, la primera consecuencia que viene sobre él es la pérdida de la salvación. A veces da tristeza que personas que ya han entregado su vida a Cristo, que ya se congregan, que son personas que están entregadas en el Señor, y en unos momentos de crisis, como son personas que vienen acostumbradas a estar visitando brujos, o sea, ya vienen con un pasado de andar metido donde los brujos, que les gusta la brujería, les gusta brujear, y entran a los caminos del Señor. Entonces, cada vez que tienen problemas, acuden a los brujos. Entonces, es que yo estaba desesperado, estaba desesperada, y en ese desespero yo acudí al brujo. Entonces, con esa excusa de que estaba desesperado, se van a buscar la ayuda de Satanás. Pero para Dios, eso no es excusa. Para Dios, a él lo único que le interesa es que a usted le gusta brujear, a usted le gusta la brujería, le gusta andar metido donde los brujos. Y eso trae consecuencias. Además de eso, si usted presta atención a lo que dice aquí, dice que cada persona que consulta a un brujo se contamina espiritualmente. Dice aquí Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis. Dice, contaminándote con ellos. Te estás contaminando con ellos, participando del reino de las tinieblas, de la demoniera que ellos manejan. Entonces, la primera consecuencia es la pérdida de la salvación. No juegues con tu salvación. Si ya tú aceptaste a Cristo, toma la decisión correcta. Ya apártate de estar visitando brujos. Deja ese vicio. Ya conviértete de verdad. Eso no es que porque está desesperado, en mi desespero,
yo acudí, pero yo, o sea, te gusta la brujería. O sea, renuncia a eso ya. Segundo, la segunda consecuencia, vamos a ir estudiando una por una y yo espero que usted esté participando aquí en el chat, los hermanos que están allí. Dice Matías Puentes, dice que muchos acuden a curanderos sin saber que son brujos. Yo a veces, pues, eso lo dudo, mi querido Matías. Yo lo dudo. La gente sí sabe que son brujos. Ellos sí saben que son brujos. A mí me escriben y me dicen, yo estuve donde una señora que sí sabe. O sea, esa palabrita que sí saben, se las tiran de inocentones. Pero yo sé que ella sabe que es bruja. Porque ese término, una señora que sí sabe de qué, que sí sabe de qué, de brujería. Entonces, esta es una cuestión que hay que entenderlo. La gente sabe que son brujerías, es una persona que sí sabe. Yo estuve donde una señora, me escriben, me dicen, yo estuve donde una señora y ella me dio unos frascos y usted sabe que los brujos trabajan con esos frascos, usted sabe que los brujos trabajan con matas, con plantas, con bemurjes, con conjuros, con aseguranzas, con cosas. Usted sabe que los brujos trabajan con eso. Eso, yo creo que, yo sé que el hermano dice que de pronto no saben. La mayoría saben que son brujos, sino que lo hacen porque les gusta la brujería, les gusta brujear. Y además un cristiano sabe que es lo contrario. Ninguna persona de esa trabaja con el Espíritu Santo. Entonces, la segunda consecuencia de andar brujeando, mi querida amiga que estás aquí viéndome, la segunda consecuencia de andar brujeando es la extorsión. La extorsión económica. Extorsión económica. Esa es la segunda consecuencia. Extorsión económica. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso de extorsión económica? Extorsión económica es que los brujos, ellos no les importa la gente, ellos no les importa los clientes porque ellos saben que la gente va a acudir a ellos a buscar sus recetas y sus cosas. Entonces, cuando una mujer, por ejemplo, que me perdonan las damas que están aquí, pero dentro de los clientes de los brujos, el 70% son mujeres. El 70% de las personas que les gusta la brujería son mujeres. Usted perdónenme, no quiero acusarle, no quiero decirle nada malo, pero quiero hablarle la realidad. O sea que a la mujer le gusta más la brujería que al hombre. Les encanta estar metida donde los brujos. Entonces, una persona que consulta a un brujo se expone a la extorsión económica. O sea, ¿qué es una extorsión económica? En que usted consultó al brujo y le dijo, quiero que me le hagas una brujería a mi marido. Quiero que me lo amarres sentimentalmente para que no se me vaya a ir. Y el brujo le hace el trabajo y amarró al marido. Pero entonces viene y le dice, si tú no me das
tanto de dinero, $5,000, $3,000, si no me das ese dinero, llamo a tu marido y le digo que tú estás haciéndole brujería, que tú mandaste a hacer una brujería. Ay, no, por favor, no vayas a hacer eso. Entonces, entrégame el dinero o si no, se lo digo a tu marido. Y ahí las tienen. Eso es $3,000 y tiene que soltarlo y después al otro mes tiene que darme 3 más y ahí está sacándole dinero a las brujas estas que les gusta andar metidas donde los brujos. O sea, toda persona que anda visitando brujos, la mayoría han sido extorsionados económicamente, de diferente manera. Hay otros que de pronto no le hicieron brujería a otra persona, pero el brujo se dio cuenta que tenía plata, que tenía dinero, porque le pagó fácil. Te vale la consulta, porque la otra cosa es que pagan la consulta y las consultas de los brujos cada día están más caras, porque ellos cada día explotan más a la persona. Entonces, después que le cobran sus $500 por la consulta y ve que se los pagó fácilmente, entonces dice que hay dinero. Aquí yo tengo una mina para explotar. Entonces viene y te hace un altar a la persona que lo consultó. Le hacen un altar, le colocan la foto de ella y le colocan en el altar y le mandan un video donde le dicen, mira, te tengo el altar aquí, te vas a morir en 20 días, tienes que entregarme tanto, $3,000, si no me lo entregas te mueres en 20 días. Y esa que anda brujeando ahí tiene que estarle soltando dinero al brujo, porque si no, la mata con la brujería. Sea verdad o sea mentira, pues la persona, y a mí me han consultado, me dicen, pastor, ayúdeme, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Tú fuiste donde el brujo, le entregaste todo, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué te puedo hacer? ¿Quién te manda a estar metida donde brujos? ¿Yo qué puedo hacer? Entonces, pastor, ayúdeme. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer yo? Entonces, se meten en los líos de estar brujeando y después quieren que uno los saque del lío. Yo lo siento mucho, pero eso es el mismo karma que dice, el mismo karma. Estás recibiendo de tu propia consecuencia. Lo que estás sembrando lo estás recogiendo. Estás metida con esos brujos. Bueno, ahí tenga un poquito ahí para que sepa. ¿Y por qué a veces Dios no le pone carga a uno? Usted me va a preguntar, mi pastor, ¿y por qué no le ayuda? Mire, yo la ayudo y la libero y mañana va donde otro brujo. Porque no aprendió la lección. No aprendió la lección. Es necesario que la persona pase por la mala experiencia, a ver si deja de andar brujeando. A ver si deja de andar brujeando. O sea, eso es un problema que usted se metió, busca a ver cómo sale de eso. Yo sinceramente no siento carga por estas personas que andan metidos donde brujos, porque andan pagándole a brujos para que los brujos maten al uno y maten al otro, y entre ellos mismos se están matando, entre la bruja que fue a consultarlo y el brujo que le hizo el trabajo. Eso entre ellos se matan unos con otros. Entonces, si usted anda brujeando y el brujo la está extorsionando, los dos son demonios del mismo reino. Los dos, la bruja que lo consultó y el brujo que le hizo el trabajo. Y entre ellos se matan. El uno le saca ventaja al otro. Entonces, esa es consecuencia de ellos mismos allí. Entonces, usted que me está escuchando, no vaya a cometer
ese error de estar metido donde los brujos, consultando, pagándole para que hagan brujería a otro. Eso el Espíritu Santo a uno no le da carga. O sea, yo siento carga por la persona que está siendo atacada por brujería. Yo siento carga y me duele. Y yo la libero. Pero estas brujas que andan metidas donde los brujos y las están extorsionando con altares, yo no siento carga por esa gente. ¿Qué hago? Usted verá qué hace. Yo ahí no me meto. Ese es problema suyo. Consecuencias de andar metido en brujería: extorsión económica. Extorsionan económicamente y les sacan dinero y les sacan dinero y les sacan dinero y los arruinan hasta que ya quedan sin nada por estar metido donde brujos. Vamos a ver quién está por allí. Vamos a ver quiénes están por allí. Dice Avivetsi, amén, así es, pastor, así es. Dice Noelia, así es, pastor, el Señor me libró de eso, pero tuve que pasarla bien mal para entender que solo Dios puede limpiarlo. Es que si no pasan por esa experiencia no aprenden. Le apuesto que después de esa experiencia de la extorsión no vuelven más a buscar brujos. Pero como uno los ayude, buscan otro y entonces viene y vuelve y me llaman, pastor, ahora el otro también me está, pues, entonces me van a tener a mí aquí, ¿no? Que aprendan de su experiencia. Que aprendan. Linay Gil me dice, pastor, porque hay algunos brujos que no cobran. O sea que no te cobran. O sea que tú andas consultando brujos y no te cobran. No te cobran porque están buscando la manera de ver cómo te pueden extorsionar después que tú consultas. No te cobran para que llegue fácil y después te cogen y te aprietan. Entonces está diciendo que ¿por qué no cobran? Pregúntale a ellos cuando tú los consultes y te digan yo no cobro, pregúntale por qué. Oiga, dígale, señor brujo, ¿usted por qué no cobra? Porque yo no sé por qué no cobra. Yo eso no tengo ni idea. Scarlett dice, gracias, pastor, estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Bueno, dice Madeleine, Dios me libró de eso. Sí, es que eso es así. Y este programa es para eso. Para que usted salga de eso, salga. Deje de andar brujeando. Busque de Dios. Buenos días. Muy cierto. Eso es muy cierto, pastor. Sí, así es. Así es, así es. Esto es una cosa. Norita, Nora Judith dice, así es, pastor. Que aprendan de su que ellos vivan sus consecuencias de sus cosas. O sea, quieren andar brujeando y que uno los saque del río. Que ellos busquen cómo salir de eso. Ok, vamos a la tercera consecuencia de andar brujeando. Vamos a ver. Tercera consecuencia. Extorsión. Perdón, déjeme y corrijo aquí esto. Extorsión sexual. Oiga esto. Extorsión sexual. Ya hablamos de extorsión económica. Ahora es extorsión sexual. O sea, brujos que andan detrás del dinero, entonces te hacen extorsión económica. Pero hay otros que andan detrás de
de la laxivia, del sexo. Entonces, como el 70% de las que consultan a los brujos son mujeres, entonces cuando llega la mujer y el brujo dice, epa, está jovencita, está hermosa, el brujo la atiende, le hace su trabajo, ella es joven, es bonita, pero es bruja. Es bruja, le gusta brujear. Entonces fue allá a consultar para amarrar, quién sabe a quién, y el brujo la coge y la extorsiona sexualmente. O sea, en vez de decirle, si no me das dinero, se lo digo a la persona que tú le hiciste la brujería, en vez de eso le dices, si tú no tienes sexo conmigo, le digo a la persona que tú viniste aquí a hacerle brujería. No le diga. Entonces, venga y cumpla. Y tiene que ir donde ese brujo asqueroso y tener intimidad con él. Y así todas las semanas. Tienes que venir hoy porque si no, ya sabes. Y ahí las tienen como esclavas sexuales por brujas. Las tienen como esclavas sexuales. Y ahí la tienen, y ahí la tienen, y ahí la tienen, y no pueden salir de esa extorsión. Y bastante, ¿no? Bastante personas que están con este problema. Yo, con este problema. Tuve un caso en donde la señora no estaba tan bien físicamente, ya una mujer mayor, pero ella fue con la hija y la hija sí estaba muy bonita, muy atractiva, joven, y el brujo le dijo, o sea, me tienes que entregar a tu hija, si no, aquí hay problemas. Y también la hija quedó esclava sexual del brujo por causa de la mamá que andaba brujeando. Entonces le destruyó toda la vida, le destruyó todo su ser, porque esa joven quedó totalmente destruida. Acostarse con un viejo horrible de esos, sucio, asqueroso, pero tocaba porque si no, el brujo dijo que la iba a matar, que le iba a decir todo a la persona que ella vino a hacerle brujería. Entonces, extorsión sexual. También hay otra extorsión sexual y es a través de altares, en donde le dicen, si no vienes, aquí está el altar, te mueres en 15 días. Si no vienes aquí a tener sexo con el brujo, entonces te mueres en 15 días. Ay, yo no me quiero morir. Entonces venga. Y ahí la tienen como esclava, todas las semanas acostándose con el brujo por andar brujeando. ¿Cuántas mujeres están en este caso? Miles, millones andan metidas en ese problema por estar brujeando, visitando brujos, pagando brujería, brujeando, consultando. Otro caso que me ha llegado es una mujer joven, en donde ella me dice que no sabe qué le sucede, pero ella tiene que salir corriendo donde el brujo y tener sexo con él, que ella no entiende qué es lo que le está pasando, que ya lleva 3 meses yendo semanalmente donde el brujo, que ella no sabe qué le sucede, pero está teniendo sexo todas las semanas con él. O sea, ¿qué entendí yo con los síntomas que esta mujer tenía? Pues me decía, me da un desespero, unas ganas de salir para allá, y yo salgo allá y hasta que no estoy con él no estoy tranquila.
¿Qué estaba viendo yo ahí? Tiene un amarre sexual, un amarre sexual y amarre sentimental. El brujo la vio, estaba joven, atractiva, muy bonita, y le hizo un amarre sexual y sentimental para que ella tuviese sexo con el brujo semanalmente. Y ahí la tiene esclava con ese amarre. ¿Por qué? Por estar brujeando. Por estar brujeando. Así que estas son las consecuencias a las cuales se expone una persona de andar consultando brujos. Yo estoy hablando de realidad. Yo aquí no puedo divulgar nombres ni divulgar, pero casos, miles de casos que yo atiendo de mujeres esclavas sexualmente de los brujos, esclavas, que ella dice, pero es un viejo horrible, hediondo, pero está amarrada, no puede hacer nada. Entonces, estas son cosas de consecuencias que se expone la persona por estar brujeando. Vamos a ver comentarios. Gloria dice, estoy de acuerdo con usted, pastor. Bueno, yo no creo que van a salir aquí diciendo, sí, yo estaba siendo extorsionada por un brujo sexualmente. Rita dice, qué asco. Sí, pero eso se exponen, las brujas se exponen a eso. Esa es una cosa que es una realidad. Dice Concepción Severiano, dice, se escucha mal lo que el pastor está diciendo, se escucha mal, esclavas sexuales de los brujos, se escucha mal, pero es más que la triste realidad. Se vuelven esclavas sexuales de los brujos. Esa es una realidad y yo creo que de pronto usted no es la persona que sufrió esta cosa, pero usted conoce también a más de una que le pasó eso, que por andar brujeando son esclavas de los brujos. Eso dice Marcela, esos brujos inmundos, sí, pero como le gusta la brujería, pues tiene que, así son las cosas, así son las cosas. Dice Luz Ruiz, dice, tremendo eso. Hay unas hermanas que son tan inocentes que no saben de esto, que apenas están desayunando hoy con esto. O sea, pastor, yo no sabía de eso. Ah, pues sépalo. La cantidad. A ver, el andar metido donde los grupos, dice Mariano, eso le sale bien caro. Eso le va a salir bien caro. Ok, entonces también hay pastores que están viendo el programa y que también les han llegado casos de personas. Aquí está la pastora Nora Judith, que está diciendo que sí, una joven también le pidió oración porque estaba siendo esclava, extorsionada sexualmente por un brujo. Entonces, estas son cosas que... y dice Marina, y luego toda la demoniera que le transmite por el acto sexual. ¡Qué barbaridad! No, eso no solamente la asquerosidad de estar acostándose con un brujo, sino la demoniera que se le pasa a través del acto sexual. Eso es una inmundicia terrible. Crisanta dice, oh Dios, cuántas cosas hace. No, y eso es poquito. Y eso es poquito. Entonces, mis queridos amigos, estamos hablando de las consecuencias. Dice Janet Riva, dice, bendiciones, pastor. Yo tuve un tío
que se acostaba con las clientas. Él era brujo y se acostaba con todas las clientas. Oh, y no solamente eso, sino que a veces en la misma consulta le dicen para que, no, que venimos a pedirte una consulta porque tengo el marido enfermo y se está muriendo. Entonces, si no te acuestas, se muere. Entonces, tiene que acostarse con el brujo, supuestamente, para que el marido no se muera. Y así las tienen esclavas. Si no te acuestas, se muere. Y tiene que estar toda la semana para poder mantener al marido vivo, supuestamente, según el brujo. Guadalupe dice, un brujo tenía una foto mía y venía a abusarme muy seguido. Esa es otra cosa. Y es los abusos en astrales. Gracias por enviarme esta información. Abusos en astrales. Que el brujo también va en astral y la abusa sexualmente después de haber hecho la consulta. Entonces, estas son cosas que necesitamos nosotros conocer, saber. De pronto usted como cristiano está diciendo, eso yo no sabía que existía, eso no sabía. Pues aquí lo tiene, ¿no? Aquí lo tiene. Entonces, extorsión sexual, donde le dicen que si no se acuesta sexualmente, se lo dicen al cliente a que ella fue a hacerle brujería. Segundo, extorsión sexual a través de altares. Te tengo un altar hecho y si no vienes te mueres. Y tiene que venir a tener sexo con el brujo porque supuestamente el brujo le dijo que si no en el altar te mueres. Tercero, amarres sexuales que les hace el brujo para que tener las esclavas sexuales. Y cuarto, los abusos sexuales en astrales que hacen los brujos a sus consultantes. Así que por ninguna de las maneras es factible de que usted ande en esto. Aquí me dice Rosana, bendiciones, pastor, el diablo se les aparece a los brujos. No, yo no sé, yo no soy brujo, ni fui brujo, gracias a Dios. Entonces, yo no te puedo decir. Tienes que hablar con uno y preguntarle a ver qué dice. Vamos a ver quién más está por aquí dándonos la información de todo esto. Estamos dice Matías Puente, dice, la gente que participa de cultos ocultistas también son extorsionados. No sé, yo pienso que sí, porque esta gente aduciendo de poder, pues dicen que pueden matar y pueden hacer si la persona no les da. Así que, bueno, Sari dice, así es, pastor, que sepan que con Satanás no se negocia. Yo lo que le digo a usted, mi querido amigo, mi querida amiga que está aquí, dice Daniel Olivera, bendiciones, pastor, eso es real. Eso es real. Todas las artimañas de los brujos que usted ha dicho, eso es real. Sí, la gente no lo habla. La gente no lo habla porque les da vergüenza. No lo habla, pero están siendo extorsionadas y tienen que estar ahí esclavas
y no lo hablan porque da vergüenza hablar de todas esas cosas. Dice Octavio Álvarez: pastor, mi hermana escucha voces que le dicen que se toque sus partes íntimas. ¿Puede ser un brujo? Sí, o un demonio también. O un demonio. A veces hay personas que llevan a los hijos a que el brujo, a consultar a los brujos para que el brujo les haga baño, les haga cosas. Y ellos abusan de esos niños, niñas, abusan de ellas, las manosean, hacen de cuanta porquería. Y la que lleva a consultar sabe, se da cuenta, sin embargo no dice nada. Primero porque le da miedo al brujo y segundo porque están en un mundo de oscuridad que no pueden decir nada, porque la que fue a buscar brujo fue ella. Entonces, abusos de niños, hay muchas cosas horribles que pasan en estas consultas y necesitamos que la gente sea consciente de estas cosas y sea parte de estas cosas. Entonces, a usted, mi querido amigo, dice Lucy, ¿esto consultar brujos afecta a los hijos? En cierta manera. O sea, depende, el brujo si está interesado en abusar a tus hijos, pues lo va a abusar. Por estar metido allí. De todos modos, visitar brujos se abre una puerta tan grande que no sabemos hasta dónde te puede afectar. Bueno, vamos a seguir mirando, a ver, vamos a seguir mirando qué otros casos encontramos aquí de esto, de las consecuencias de estar consultando brujos. Le estamos dando gracias a todos los que han ofrendado. Te puede ofrendar aquí en vivo y en directo a través del chat. Te puede enviar su ofrenda a través del chat aquí en vivo y en directo. Aquí mismo te puede ofrendar. Le damos gracias a todos los que apoyan este programa. Aquí estamos nosotros abriendo los ojos, porque esa es nuestra labor, abrirle los ojos a todos ustedes para que ustedes sepan la realidad, cómo están las cosas. Que ustedes, muchos son cristianos y nunca vivieron estas cosas y a veces no saben que todo esto existe, que todo esto pasa, no saben. Entonces es necesario que usted conozca todo esto. Ok, los invito mañana. Mañana los invito a la Santa Cena, 10 de la mañana. Vamos a estar aquí en la Santa Cena con todos los hijos del Ministerio 1 Millón de Guerreros. Todos los seguidores del Ministerio 1 Millón de Guerreros están invitados para mañana. Santa Cena virtual. Tiene que tener allí su pancito listo y su vino para participar con nosotros. Tiene que tenerlo listo. Mañana, sábado, 10 de la mañana, hora de Colombia. Esa es hora de Colombia. Usted tiene que ver el equivalente allá en su país, en Argentina. Tenemos 2 horas de diferencia. Allá sería a las 12 en Argentina, 12 del mediodía. En México tenemos 1 hora menos, tenemos 1 hora más y ustedes allá tienen 1 hora menos. O sea que allá sería a las 9 de la mañana en México. Se tiene 1 hora menos en México de Colombia. Entonces allá sería a las 9, aquí son a las 10. Y así sucesivamente usted va mirando cómo está la hora allá en su país con respecto a Colombia. Busque hora de Colombia en internet, busque hora de Colombia y usted se da cuenta qué hora es y compare con su reloj de su país qué hora es. Y usted se mira la diferencia
para que se sintonice mañana en la Santa Cena que tendremos a las 10 de la mañana, hora de Colombia. Bien, mis queridos, espero que el programa de hoy les haya abierto los ojos y les haya dado a entender muchas cosas de esto que pasa en el mundo espiritual. Daniel Olivera, le damos gracias, Danielito, por tu ofrenda. Que Dios te bendiga mucho. Usted puede dar su ofrenda aquí de gratitud, ofrenda de bendición, aquí en el programa, aquí en vivo y en directo. Entonces, mi querido Daniel, gracias. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a ir viendo impresiones. Dice Estela, dice, soy seguidora pero no bautizada, pastor. ¿Puedo participar? Bueno, lo importante es que estés bautizada para poder participar de la cena. Vamos a tener bautismo en febrero. Vamos a bautizar todos aquellos seguidores que no están bautizados para que ustedes puedan participar. Mónica Irena dice, Pastor Carrillo, ¿puede ser jugo de uva? Claro, sí, claro que sí. Dice que el vino le hace mal. Sí, puede ser jugo de uva, claro que sí, claro que sí. Para que ustedes participen mañana de la Santa Cena. Guadalupe dice, contestando a Janet, el pastor no está de acuerdo en usar sal. Nosotros en 1 millón de guerreros no usamos sal. La sal lo usan los brujos. Nosotros no usamos sal. La gente que está acostumbrada a andar con los brujos, pues se acostumbra, ¿no?, a manejar sal. Pero nosotros no manejamos sal. No andamos salando a nadie. Dice Leida, ¿puedo tomar la Santa Cena? Yo la tomé el domingo para que no importa, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Si usted quiere participar con nosotros, lo puede hacer. Dice Darling, sí, pastor, abrí mis ojos, gracias al Señor. Sí. Así que todos aquellos que estaban involucrados en esto, que oyeron todo esto, vieron todo el programa y dijeron, a mí me ha pasado esto o están pasando por esto, arrepiéntase de verdad, deje de andar brujeando, ya arrepiéntase de eso, deje eso, busque de Dios de verdad, con sinceridad y listo. Y apártese de eso, es una experiencia para que usted aprenda a no meterse con el reino de las tinieblas, a no meterse con los ministros de Satanás. La Santa Cena es mañana, ¿a qué hora? Ya le dije que a las 10 de la mañana, mi querido Johnny, hora de Colombia. Así que le damos gracias al Señor por todo lo que hemos aprendido hoy. Ya llegamos a 1 hora de programa. Terminamos el programa del día de hoy y le damos gracias a Dios por su respaldo. Nos vemos mañana entonces en la Santa Cena. Bendiciones.